El amanecer caía sobre las montañas como un suspiro que despertaba a los espíritus dormidos. El lago, rodeado por picos cubiertos de neblina, respiraba lentamente. Su superficie era tan quieta que parecía contener todos los secretos del mundo. Allí, en medio de esa calma irreal, Nayara caminaba descalza sobre la hierba húmeda, con los ojos perdidos en el horizonte. El aire olía a tierra mojada y eucalipto. Cada paso que daba hacía crujir las hojas caídas de los cedros, y un eco leve respondía desde el fondo del valle, como si las montañas quisieran repetir su nombre. Había soñado la noche anterior con un río que hablaba en voz baja. Le decía: «No busques más arriba, Nayara. Lo que perdiste sigue aquí, dormido bajo el agua». Desde entonces, algo en su pecho no dejaba de temblar. Por eso había regresado al lago, al mismo lugar donde Tiago había desaparecido un año atrás. Nadie en el pueblo creía en su historia. Decían que Tiago había huido, que el lago no se traga hombres, que eran supersticiones de los viejos. Pero Nayara sabía lo que había visto. Aquella tarde el cielo se volvió rojo como si ardiera por dentro, y el agua empezó a brillar con un tono plateado imposible. Tiago había entrado para buscar algo, un pequeño medallón de su abuela, y nunca más volvió. Desde entonces, la gente lo llamaba el silencio del lago Amaru. «¿Sigues aquí, Tiago?», susurró Nayara mirando el reflejo roto del sol. El viento respondió con un murmullo que parecía una voz. Los árboles se inclinaron levemente, y la neblina se espesó hasta cubrir todo a su alrededor. Por un instante, creyó ver una figura moviéndose bajo el agua, una sombra que la observaba. Pero cuando parpadeó, ya no había nada. El anciano Lautaro, guardián del valle, apareció entre los matorrales. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, y en su mano llevaba un bastón tallado con símbolos antiguos. «Te dije que no volvieras sola, Nayara», murmuró con voz grave. «Los espíritus del agua no han olvidado lo que pasó». «No puedo irme, abuelo. Él me está llamando». Lautaro suspiró. «Si realmente es Tiago quien te llama, entonces el lago querrá algo a cambio». Ella lo miró sin miedo, pero en el fondo de sus ojos había un brillo de tristeza. «Entonces que lo tome. Solo quiero saber la verdad». El viejo tocó el agua con su bastón. Un círculo de luz azul se expandió lentamente, como una respiración antigua. El lago respondió con un sonido profundo, un rugido subterráneo que hizo vibrar el suelo. Las aves huyeron del bosque. Nayara sintió un frío cortante en la piel. «El agua recuerda», dijo Lautaro, «y lo que recuerda nunca perdona». Esa noche, mientras la luna subía sobre los picos nevados, Nayara se quedó junto al lago. El viento arrastraba palabras que no eran suyas. En el reflejo plateado vio aparecer una silueta masculina. No era un sueño, era Tiago, o algo que se parecía demasiado a él. Sus labios se movieron, pero la voz sonó desde el fondo del agua. «No debiste volver, Nayara. El valle te escuchó». Y antes de que pudiera responder, la superficie se abrió en un remolino, y la luna desapareció detrás de la neblina. El amanecer trajo un silencio inquietante. El viento no se movía, los pájaros no cantaban. Parecía como si el valle entero contuviera la respiración después de lo que había ocurrido la noche anterior. Nayara despertó con el cuerpo empapado. Su ropa estaba cubierta de una fina capa de rocío, y en sus manos había pequeñas marcas azuladas, como si la neblina la hubiera tocado con dedos de hielo. No recordaba haberse dormido. Solo recordaba el rostro de Tiago bajo el agua, y aquella frase imposible que aún resonaba en su mente. «El valle te escuchó». Se levantó tambaleante y miró a su alrededor. El lago parecía tranquilo otra vez, pero su superficie tenía un leve resplandor plateado, como si algo respirara debajo. En la orilla encontró el bastón de Lautaro. Estaba partido en dos. «¡Abuelo!», gritó. «¡Lautaro!». El eco se perdió entre las montañas. Ninguna respuesta, solo el sonido de una gota cayendo, una y otra vez. Nayara tomó el bastón roto y lo miró de cerca. Había un símbolo grabado con fuego, uno que nunca había visto antes. Una serpiente enroscada alrededor de un sol. Recordó las historias que su madre le contaba de niña, sobre el espíritu Amaru, la serpiente de dos cabezas que vivía bajo las aguas del mundo y conectaba los reinos de los vivos y los muertos. Decían que quien despertaba su nombre perdía algo para siempre, un recuerdo, un ser querido o su propio reflejo.
Mientras el sol subía, Nayara caminó hacia el pueblo. Las calles estaban vacías, cubiertas de polvo dorado, las puertas cerradas. Nadie quería mirar hacia el lago desde hacía tiempo. En la plaza, una figura conocida la esperaba. Amaru, el joven guardián del templo, vestido con una capa de lana oscura y collares hechos de piedra volcánica. «Te vi desde la colina, Nayara», dijo en voz baja. «Sabía que volverías». «Tiago está vivo, Amaru». «Lo vi». Él la miró con una mezcla de miedo y compasión. «No, Nayara, lo que viste no era Tiago. Era el lago devolviéndote tu culpa». Ella lo enfrentó, furiosa. «¿Y qué sabes tú de culpa? Tú no lo amabas». Amaru no respondió enseguida. Bajó la mirada. Luego habló casi susurrando. «El lago me lo arrebató todo mucho antes de que tú llegaras. A mi madre, a mis hermanos y a mi voz. Lo que oyes ahora no es mía, es prestada por los vientos del valle». Nayara se estremeció. Nunca lo había escuchado hablar así. Amaru alzó una mano y señaló hacia el norte, donde la montaña más alta estaba cubierta de nubes oscuras. «Lautaro fue hacia allí anoche. Dijo que si el lago volvía a despertar, debía sellarlo con fuego. Entonces debo ir tras él. Si lo haces, el agua te reclamará». Ella no respondió. Solo apretó el bastón roto contra su pecho y comenzó a caminar hacia el sendero que subía entre los acantilados. Amaru la siguió en silencio. El camino era empinado, lleno de piedras húmedas y raíces que parecían manos saliendo de la tierra. A medida que subían, el aire se volvía más frío y la neblina más espesa. De pronto escucharon una voz lejana, profunda, resonando entre las montañas. «El agua recuerda, y lo que recuerda, vuelve a nacer». Los dos se miraron. «¿Oíste eso?», susurró Nayara. Amaru asintió con los ojos muy abiertos. El sonido venía del valle, del lago, pero no era humano. Era el mismo eco que había hecho temblar el suelo la noche anterior. Cuando alcanzaron el primer descanso de la montaña, vieron algo imposible. El lago, allá abajo, brillaba con una luz dorada, y en medio de esa luz, una figura emergía lentamente del agua. Tiago. Pero no estaba solo. A su alrededor, sombras translúcidas se movían como cuerpos bajo un manto líquido. Sus ojos estaban abiertos, vacíos, sin color. «No puede ser», murmuró Nayara. Amaru la tomó del brazo. «Si lo tocas, el lago te llevará también». Ella lo apartó con fuerza. «Prefiero hundirme con él que seguir viva sin saber». Y corrió cuesta abajo, hacia la orilla. El viento se levantó con un rugido. Las montañas temblaron. Amaru gritó su nombre, pero el sonido fue tragado por el eco del agua. Nayara llegó al borde, extendió la mano, y Tiago, con un gesto suave, la tocó. El lago se abrió en un resplandor cegador. La luz se extendió como un latido. Durante unos segundos todo se volvió silencio. Ni viento, ni agua, ni respiración. Solo una sensación de vacío que lo llenaba todo. Cuando Nayara abrió los ojos, el mundo había cambiado. El lago seguía ahí, pero no era el mismo. El agua se movía despacio, como si respirara, y sobre su superficie flotaban pétalos blancos que no existían antes. El aire olía a tierra mojada, a copal y a fuego apagado. Frente a ella Tiago la observaba, pero su piel tenía un brillo opaco, como piedra bajo el sol. «¿Tiago?», susurró ella con la voz temblorosa. Él sonrió, una sonrisa triste, y respondió. «Te dije que el agua lo recuerda todo». «¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así?». «Porque ya no pertenezco a tu lado del mundo». Nayara quiso acercarse, pero un resplandor azul se levantó entre ambos, como una barrera. Desde la orilla, Amaru gritaba su nombre, tratando de alcanzarla, pero sus pies parecían hundirse en el barro. «Nayara, sal de ahí. ¡No lo escuches!». Tiago extendió la mano, y la superficie del lago empezó a brillar con símbolos que giraban lentamente, formando un círculo de luz. «El espíritu del agua despierta. No puedo detenerlo, pero tú sí. Yo, tu sangre viene del valle. Solo tú puedes cerrar lo que se abrió». Nayara lo miró con desesperación. «Pero si te cierro a ti, también desaparecerás». Tiago bajó la cabeza, y sus palabras fueron suaves como el viento. «Ya estoy perdido, Nayara. Solo queda decidir si tú también quieres perderte conmigo». Un trueno rompió el cielo. La montaña tembló.
Amaru cayó de rodillas golpeando la tierra. De su cuello colgaba un medallón de obsidiana que comenzó a brillar con el mismo color que el agua. ¡No!, gritó. ¡Aún hay un camino! El medallón se rompió y una ráfaga de viento los envolvió. Nayara fue lanzada hacia atrás, cayendo sobre la orilla. Cuando abrió los ojos, Tiago había desaparecido. Solo el lago quedaba, tranquilo, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Amaru corrió hacia ella y la levantó en brazos. «El lago te ha elegido», dijo con voz quebrada. «Pero no todo está perdido». Nayara, llorando, apenas podía hablar. «¿Qué significa eso?» «Significa que mientras su nombre viva en tu boca, él no descansará». «Entonces, ¿qué hago?» «Vuelve a la montaña. Habla con los ancianos. Hay una manera de cerrar el ciclo, pero debes pagar un precio». Nayara asintió en silencio. El cielo comenzaba a oscurecer. Nubes violetas cubrían las cumbres, y en el horizonte, relámpagos formaban cruces de luz sobre el agua. El valle entero parecía contener la respiración. Esa noche, mientras acampaban cerca de los árboles de ceiba, Amaru encendió una pequeña fogata y comenzó a cantar en un idioma antiguo. Su voz era baja, profunda, llena de melancolía. Nayara lo observaba, sintiendo que cada palabra le arrancaba algo del alma. Cuando la canción terminó, Amaru abrió los ojos. «Escucha, Nayara. Si vas a cerrar el portal, debes hacerlo con la sangre de quien lo abrió». «¿Y quién lo abrió?», preguntó ella. «Tu abuela, hace muchos años». Nayara se quedó helada. «Eso no puede ser». «El valle recuerda, igual que el lago. Tu familia custodiaba el sello, pero cuando tu abuela lo rompió para salvar a tu madre de la fiebre, el agua despertó». Tiago fue solo la última consecuencia. Nayara se levantó, con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces todo fue culpa nuestra». «No», dijo Amaru. «Fue culpa del amor. Siempre lo es». El fuego se apagó lentamente. Solo quedaban las brasas iluminando sus rostros. Amaru la miró, con una mezcla de ternura y tristeza. «Mañana iremos al templo. Allí decidirás si cierras el ciclo o si lo dejas abierto». «¿Y si lo cierro?» «Perderás algo que amas. Siempre es así». La noche cayó sobre el valle, espesa y silenciosa. Pero bajo la tierra algo comenzó a moverse. El eco de un suspiro profundo se alzó desde el lago, como si un corazón gigantesco despertara bajo el agua. Y en la oscuridad, una voz familiar murmuró: «El agua no olvida, solo espera». El amanecer llegó teñido de rojo. Las montañas, aún cubiertas de neblina, parecían observarlos en silencio mientras Nayara y Amaru emprendían el camino hacia el norte. El sendero era antiguo, casi borrado por la vegetación, y solo las piedras marcadas con símbolos viejos indicaban que alguien había pasado por allí hacía mucho tiempo. Nayara caminaba en silencio, con los ojos fijos en el suelo. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido. Tiago, su casa, la paz. Pero también sentía algo nuevo, una fuerza que no entendía pero que la guiaba. Era como si el lago respirara dentro de ella. Amaru, por su parte, mantenía el rostro sereno, aunque en su mirada se escondía el cansancio de los años. Había sido guía, sanador, guardián, pero nunca había acompañado a alguien que el agua eligiera. Sabía que ese destino podía significar tanto salvación como condena. Al mediodía llegaron a una quebrada profunda. El aire era más frío y el sonido del viento se mezclaba con un murmullo constante, casi humano. Nayara se detuvo y cerró los ojos. «¿Escuchas eso?», preguntó. Amaru asintió. «Son las voces del valle. Te están probando». Cruzaron la quebrada con cuidado, aferrándose a las raíces secas. En el fondo, una corriente subterránea brillaba con un resplandor azul pálido. «Debajo de nosotros», dijo Amaru, «corre el mismo río que alimenta el lago. Todo está conectado». «Entonces, si lo cerramos aquí...» «No, Nayara. No basta con cerrar el flujo. Debes sellar la promesa». «¿Qué promesa?». Amaru se detuvo, la miró y murmuró: «La que hizo tu sangre cuando rompió el sello». Horas después, el camino los llevó a una planicie. Allí, entre piedras gigantes cubiertas de musgo, se alzaban los restos del templo del valle. Era un lugar que parecía respirar historia. Muros tallados con figuras de serpientes, jaguares y soles. Escaleras que no llevaban a ninguna parte.
y una gran puerta de obsidiana con inscripciones en lengua antigua. Nayara se acercó despacio. El aire olía a lluvia, aunque el cielo estaba despejado. Cuando puso su mano sobre la puerta, una corriente cálida recorrió su brazo. La obsidiana vibró y una línea de luz se encendió en el centro, formando el contorno de un símbolo, una espiral dentro de otra. El sello, susurró Amaru. Está vivo. ¿Qué hago ahora? Debes hablarle. ¿Hablarle? El valle escucha las palabras del corazón, no las de la boca. Nayara cerró los ojos. Por un instante, sintió el lago bajo sus pies, el frío del agua, la voz de Tiago en su mente. El agua no olvida. Su respiración se hizo lenta. Y entonces habló, no con voz, sino con alma. Le pidió perdón al valle, al agua, a su sangre. Prometió devolver lo que había tomado, aunque eso significara perderlo todo. El suelo tembló. Las piedras comenzaron a moverse, encajándose unas con otras. La puerta de obsidiana se abrió, revelando un pasillo descendente. Una luz azul emanaba desde el fondo, palpitante como un corazón. Amaru respiró hondo. Allí está el núcleo. Pero cuidado, Nayara. Lo que está abajo no distingue entre amor y culpa. Bajaron juntos. El aire era pesado, denso. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían moverse con la luz. Nayara sintió un zumbido en los oídos, un murmullo creciente que decía su nombre. Al final del pasillo encontraron un altar. Sobre él flotaba una esfera líquida, suspendida en el aire, brillando como mercurio. Dentro de la esfera la silueta de Tiago apareció un instante, sonriendo. «Nayara», susurró su voz, «no llores más. Lo que fuiste y lo que serás están aquí». Ella se arrodilló, las lágrimas cayendo sin control. «No quiero olvidarte. Entonces no me olvides. Pero déjame ir». La esfera comenzó a desintegrarse, y un torrente de agua se elevó, rodeándolos. Amaru gritó palabras antiguas, intentando estabilizar la energía. El templo temblaba, las piedras crujían. «Nayara, elige», rugió él. «Sella el ciclo o todo el valle se hundirá». Ella extendió las manos, sintiendo el agua girar a su alrededor. En medio del caos vio el rostro de Tiago una última vez. Sonreía, y entonces, con una voz apenas audible, dijo, «Gracias». Una explosión de luz llenó el templo. El agua se detuvo, y después, silencio. Cuando Nayara abrió los ojos, el altar estaba vacío. Amaru yacía a su lado, exhausto, pero vivo. El símbolo en la puerta se había apagado. El ciclo se había cerrado. Fuera, el valle amanecía de nuevo. El lago, ahora tranquilo, reflejaba el cielo sin un solo temblor. El viento soplaba suave, como si agradeciera. Nayara miró hacia el horizonte, el rostro cubierto de lágrimas y barro. Había perdido mucho, pero algo dentro de ella sabía que el valle la recordaría siempre. El silencio después del temblor era tan profundo que Nayara podía escuchar su propia sangre correr. El templo del valle había quedado en ruinas. Las piedras aún humeaban, y el aire olía a lluvia vieja. El cielo sobre ellos era de un azul que dolía a los ojos. Limpio, nuevo. Amaru estaba sentado junto a una columna caída, con la mirada perdida en la distancia. Tenía la piel cubierta de polvo y una herida leve en el hombro, pero seguía respirando. Cuando Nayara se acercó, él habló sin mirarla. El sello respondió, «Pero lo que hiciste alteró el equilibrio». «¿Qué quieres decir?», preguntó Nayara, todavía temblando. «El agua te escuchó, sí, pero también escuchó lo que no dijiste». «¿Y qué no dije?». «Tu miedo». El viento comenzó a soplar con una fuerza repentina. Las hojas muertas giraban a su alrededor como si algo invisible caminara entre ellas. Del suelo, un murmullo profundo emergió, tan bajo que apenas era audible, pero suficiente para hacer vibrar el aire. Era el mismo sonido que había oído en el lago, solo que ahora estaba dentro de su pecho. Esa noche acamparon cerca del templo destruido. Encendieron una pequeña fogata y compartieron el poco maíz seco que les quedaba. El fuego danzaba entre ellos, lanzando sombras al rostro de Nayara, que no podía dejar de mirar el reflejo del agua en su piel. «Amaru», dijo con voz baja, «¿alguna vez pensaste en escapar de todo esto?». Él sonrió apenas. Uno no escapa de lo que lo llama por su nombre. Mientras hablaban, un ruido los hizo girar.
Entre los árboles un ciervo los observaba. Tenía los ojos completamente blancos. Cuando Nayara intentó levantarse, el animal retrocedió unos pasos, pero no huyó. Su respiración hacía vibrar el aire, como si hablara sin palabras. «No es un ciervo», murmuró Amaru. «Es un mensajero del agua. Un espíritu, algo más antiguo, viene a mostrarte lo que dejaste atrás». El ciervo se giró y comenzó a caminar hacia el norte. Sin pensarlo, Nayara lo siguió. Amaru trató de detenerla, pero la joven parecía hipnotizada, atraída por una fuerza invisible. El bosque se volvió cada vez más espeso, el suelo húmedo, cubierto de raíces vivas que pulsaban con un brillo tenue. Finalmente llegaron a un claro. Allí, en medio de la maleza, había una laguna circular, tan negra que parecía un espejo roto. El ciervo se detuvo al borde del agua y la miró. Su reflejo comenzó a distorsionarse hasta transformarse en el rostro de Tiago. Nayara dio un paso atrás. «¡No puede ser!» La voz surgió del agua. «Prometiste dejarme ir, pero sigues aquí, buscándome. Solo quiero entender». «Entonces entiende esto. No hay retorno. Lo que fue sellado tiene un precio». El agua empezó a hervir. Del centro de la laguna emergió una figura hecha de líquido, translúcida, pero con forma humana. Los ojos vacíos de Tiago la observaban con tristeza. Amaru llegó corriendo, pronunciando un canto ancestral. El ciervo desapareció entre los árboles como humo. El espíritu extendió una mano hacia Nayara. Su toque era helado, pero no amenazante. «El valle no me pertenece, Nayara», susurró la voz. «Pero mi recuerdo aún vive en ti. ¿Qué quieres de mí?» «Que me liberes. Realmente». Ella asintió. De pronto la luz azul del templo comenzó a brotar del suelo bajo sus pies. Las raíces se encendieron. El aire vibró. El espíritu se disolvió lentamente, dejando una lágrima suspendida en el aire. Cayó en la mano de Nayara y se transformó en una pequeña piedra brillante. Amaru la miró con asombro. «Eso es un ojo de agua. Solo aparece cuando alguien entrega algo que ama al río». Nayara guardó la piedra en su pecho. El viento se calmó. Por primera vez en días, el bosque guardó silencio. Caminaron durante horas hasta que el amanecer tiñó de dorado las montañas. En la distancia, un pequeño pueblo se despertaba con el canto de los gallos. Era un lugar olvidado, con casas de adobe y techos de palma. «Descansaremos aquí», dijo Amaru. «Pero recuerda, el valle aún no ha terminado contigo». Nayara levantó la vista hacia el horizonte. El sol nacía tras las montañas, y el reflejo de la luz en el río parecía un ojo que nunca dormía. Sabía que ese día, el eco del agua la acompañaría para siempre. El viento soplaba con una fuerza extraña aquella noche. En lo alto de los Andes, el pequeño pueblo de San Cielo parecía detenido en el tiempo. Nadie caminaba por las calles empedradas. Solo el eco del río rompía el silencio. Lucía, con el corazón latiendo rápido, subió los últimos escalones del sendero hacia la cruz de piedra. Detrás de ella, Mateo intentaba seguirle el paso con una lámpara en la mano. «Lucía, ¿estás segura de que esto es lo que dijo tu abuelo?», preguntó jadeando. «Sí, dijo que el espíritu de la montaña hablaría hoy», respondió sin mirar atrás. «Que solo una vez cada siglo revela la verdad». Al llegar a la cima, una neblina espesa los envolvió. Frente a ellos, una grieta profunda se abrió en el suelo. De su interior brotó una luz azulada que hizo temblar la tierra. «¡Mateo!», gritó Lucía. Él trató de sujetarla, pero una fuerza invisible los separó. En el aire una voz profunda resonó, como si la montaña misma hablara. «No teman. Los que escuchan la verdad no caen en el abismo». Lucía sintió que flotaba. En su mente aparecieron imágenes antiguas. Guerreros incas, rituales con fuego y una mujer vestida de blanco sosteniendo una piedra tallada con símbolos. La voz continuó. «El 9 de octubre, el equilibrio se romperá. Lo que fue enterrado volverá a la superficie». De pronto todo se detuvo. El viento cesó, la luz se apagó y solo quedó el sonido de sus respiraciones agitadas. «Lucía», susurró Mateo. «¿Qué significa eso?». Ella apretó su pecho, donde ahora brillaba una marca tenue en forma de espiral. «Significa que la montaña ha despertado y que nosotros tenemos que recordar lo que el pueblo olvidó». A lo lejos, el eco de un tambor comenzó a escucharse desde el valle.
marcando el inicio de algo que nadie en San Cielo podría detener. El amanecer tiñó de rojo los picos nevados. Lucía y Mateo bajaban en silencio por el sendero empinado, todavía temblando por lo que habían visto. El aire olía a tierra mojada y a miedo. En el horizonte, las nubes formaban una espiral igual a la marca que brillaba en el pecho de Lucía. Eso no fue una visión cualquiera, dijo Mateo finalmente. Sentí que la montaña respiraba. Respira, sí, respondió Lucía, porque está viva y porque guarda algo que nosotros olvidamos hace mucho. Cuando llegaron al pueblo notaron algo inquietante. Las puertas de las casas estaban cerradas con símbolos tallados en madera, cruces invertidas, hojas de coca y trozos de obsidiana. Los perros aullaban sin motivo, mirando hacia el cerro. En la plaza, Padre Esteban, el sacerdote del pueblo, los esperaba. Su rostro mostraba un miedo antiguo. «Sabía que irías», le dijo a Lucía. «Tu abuelo hizo lo mismo hace 50 años, y pagó el precio». «¿De qué hablas, padre?» «De la promesa del eco. Cuando la montaña despierta, exige memoria y sacrificio». Lucía dio un paso al frente. «¿Sacrificio de quién?» «De quien lleva la marca», dijo el sacerdote señalando su pecho. Mateo se interpuso. «¡No! Ella no va a morir por una leyenda». Padre Esteban lo miró con tristeza. «No es una leyenda, hijo. El 9 de octubre la montaña decidirá quién recuerda y quién olvida». En ese momento, una voz ronca interrumpió la conversación. Era tía Rosa, la curandera del pueblo, una mujer con arrugas tan profundas como las raíces de la montaña. «Padre, basta de miedo», dijo ella. «La montaña no mata, la montaña enseña». Se acercó a Lucía y la tomó de las manos. «Hija, si te marcó, es porque eres su mensajera. Tienes que ir al Valle Perdido, donde el eco no muere. Allí encontrarás el corazón de piedra». Lucía la miró con incertidumbre. «¿Y si no lo hago?» «Entonces el pueblo desaparecerá en la niebla, como todos los que olvidaron». El sol alcanzó su punto más alto. Una bandada de cóndores sobrevoló la plaza. En el cielo, uno de ellos giró 3 veces y soltó un grito agudo. Lucía alzó la vista y apretó los puños. «Entonces iremos». Mateo asintió sin dudar. «Al valle, juntos. Si la montaña quiere hablar, la escucharemos». El padre Esteban cerró los ojos. «Dios los acompañe. Pero recuerden esto. No todo lo que resuena en el eco viene de los vivos». Y así, mientras las campanas del mediodía sonaban con un tono más grave de lo habitual, Lucía y Mateo emprendieron su viaje hacia el Valle Perdido, sin saber que cada paso los acercaba más a una verdad que cambiaría todo lo que creían sobre el tiempo, la fe y la muerte. El viaje hacia el Valle Perdido duró 3 días. Lucía y Mateo cruzaron quebradas silenciosas, bosques de ceibos retorcidos y ríos donde el agua parecía reflejar no el cielo, sino recuerdos. Cada noche, el fuego que encendían temblaba como si el viento respirara palabras. La tercera madrugada, la neblina se volvió tan densa que ni siquiera podían ver sus propios pasos. Mateo extendió una cuerda entre ambos para no perderse. «Esto no es niebla», susurró él. «Es como si el aire estuviera vivo». «El valle no quiere que entremos», respondió Lucía. «Pero ya nos llamó, y nadie puede huir de una llamada así». Cuando la bruma se disipó un poco, el paisaje cambió. El suelo se volvió negro, cubierto de ceniza. En el centro del valle había un lago tan quieto que parecía un espejo. A lo lejos, se alzaba una formación rocosa con forma de corazón, latiendo lentamente con una luz azulada. El corazón de piedra. Lucía sintió un hormigueo en la piel. La marca en su pecho comenzó a brillar, respondiendo al ritmo de aquel pulso mineral. «Está vivo», dijo con voz temblorosa. Mateo apretó su mano. «¿Qué hacemos ahora?» «Escuchar». Dieron un paso más y una ráfaga los envolvió. No era viento, eran susurros. Miles de voces hablando en lenguas antiguas, fragmentos de plegarias, promesas y advertencias. Entonces el eco habló con una sola voz, profunda y femenina. «Lucía de la montaña, portadora del eco. El 9 de octubre, el mundo recordará lo que olvidó». Lucía cayó de rodillas. La tierra bajo ellos vibró, y en la superficie del lago aparecieron imágenes. El pueblo, las casas cerradas, el padre Esteban rezando solo,
y tía Rosa encendiendo velas en un altar cubierto de hojas secas. El eco siguió. El tiempo no avanza, da vueltas. Cada siglo alguien viene a devolver la memoria. Tú eres esa voz, pero hay quien intentará silenciarte. Lucía miró a Mateo confundida. ¿Qué significa? ¿Quién? Tal vez se refiere al padre, dijo él en voz baja, o a la propia montaña. De pronto, un temblor los hizo perder el equilibrio. Del suelo surgieron figuras translúcidas, los antiguos habitantes del valle, con ojos de luz blanca. Se acercaron sin agresión, solo observando. Uno de ellos levantó la mano y señaló el pecho de Lucía. La marca debe cerrarse con verdad, no con miedo. Lucía entendió entonces. No debía ofrecer su vida, sino revelar el secreto que el pueblo ocultaba desde hacía generaciones. El eco volvió a resonar. Si callas, la montaña dormirá, pero el mundo olvidará quién fue. Si hablas, el valle despertará. Mateo la miró, decidido. Entonces despiértalo, Lucía. No nacimos para vivir entre sombras. La joven respiró hondo, se acercó al corazón de piedra y apoyó las manos sobre su superficie caliente. Un destello los envolvió a ambos. El valle rugió. La montaña abrió grietas como si exhalara siglos de silencio. Cuando todo terminó, estaban solos, cubiertos de polvo, y el lago había desaparecido. En su lugar quedaba una planicie brillante, como si el eco se hubiera convertido en luz. Lucía cayó de rodillas, exhausta. El eco ha vuelto. Mateo la ayudó a ponerse en pie. Entonces tenemos que regresar. Alguien debe escuchar lo que viste. Lucía asintió, mirando hacia las cumbres donde el amanecer comenzaba a dorar las rocas. El 9 de octubre, susurró. Ese día, el eco hablará por todos. Y así emprendieron el camino de regreso, sin saber que en el pueblo ya los esperaban. Pero no todos deseaban oír la verdad que traían. A la mañana siguiente, el valle parecía distinto. La luz del sol se filtraba entre la niebla, iluminando grietas que antes eran solo sombras. Los aldeanos se habían reunido en la plaza nuevamente, pero esta vez había un aire de tensión. Algunos hablaban con esperanza, otros con miedo. Doña Marta, una de las mujeres más ancianas del pueblo, alzó la voz. «Escuchad, si lo que dice Lucía es cierto, entonces hemos vivido con miedo por nada. La verdad nos hará libres». Pero Tomás, un joven de mirada dura y padre de 2 niños, respondió con desprecio. «¿Libres? ¿Y qué hay de las grietas en las montañas? ¿De las luces que salen del suelo? Eso no es un juego. Esto es peligroso». La plaza se dividió en murmullos crecientes. Algunos seguían a Lucía y tía Rosa, mientras que otros se agrupaban detrás de Tomás y el padre Esteban, que aún dudaba de la bondad del eco. Lucía, con el rostro firme y los ojos brillantes, intentó mediar. «No estamos solos. El eco nos muestra lo que escondimos durante generaciones. No es un castigo, ni una amenaza. Es un recordatorio». Pero la gente escuchaba más a Tomás que a ella. «¡Recordatorio! El valle arde de nuevo», gritó. «No necesitamos más recordatorios. Necesitamos seguridad». De repente, un estruendo recorrió el valle. Las grietas se abrieron más, y un chorro de luz azul surgió del suelo, iluminando a cada persona. Algunos cayeron de rodillas, otros retrocedieron con miedo. La voz del eco resonó de nuevo, clara y firme. «Quien escucha encuentra. Quien teme se pierde». Doña Marta cerró los ojos y sonrió. «El eco nos elige a cada uno según nuestro corazón». El pueblo estaba oficialmente dividido. Por un lado, los creyentes, que seguían a Lucía y confiaban en la bondad de la montaña. Por el otro, los temerosos, que se aferraban al pasado y a la seguridad que el miedo les daba. Mateo tomó la mano de Lucía y dijo, «Esto va a empeorar antes de mejorar». «Lo sé», respondió ella, «pero alguien tiene que guiar a los que quieren escuchar». Esa noche, mientras los creyentes encendían hogueras en la plaza y los temerosos cerraban puertas y ventanas, un nuevo fenómeno ocurrió. Del suelo emergieron figuras de luz que parecían sombras de personas antiguas, caminando entre las grietas y susurrando secretos olvidados. Lucía se acercó a una de esas figuras, y la voz del eco habló dentro de su mente. «El pasado no puede esconderse más. Los secretos deben salir, o el valle caerá». Mateo miró a Lucía con preocupación.
Si las sombras revelan todo, nadie quedará indiferente. Exacto, dijo ella. Y algunos tendrán que elegir si siguen la verdad o se esconden en la mentira. En ese instante, las luces azules ascendieron hacia el cielo, dibujando un camino que parecía señalar hacia la cima de la montaña. Lucía comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. No solo había que enfrentar la historia del valle, sino también la resistencia de aquellos que no querían conocerla. Y así, mientras la división se asentaba, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrá la verdad unir lo que el miedo separó? ¿O el valle se perderá para siempre en su propia memoria? Al amanecer, la niebla cubría el valle con un manto gris y húmedo. Lucía reunió a los creyentes en la plaza, donde las luces azules de la noche anterior todavía titilaban, como recordándoles el camino. Hoy comenzamos, dijo ella con firmeza. El eco nos llama hacia la montaña. Allí encontraremos respuestas. Y tal vez la manera de unir este valle dividido. Mateo asintió y miró a cada uno de los aldeanos. No será fácil. Habrá pruebas, obstáculos. Algunos no volverán. Pero si queremos la verdad, debemos seguir. Los creyentes comenzaron a avanzar hacia las primeras grietas, aquellas que habían brillado con luz azul. Al acercarse, las sombras de personas antiguas se movían entre ellas, susurrando recuerdos del valle. Antiguas celebraciones, traiciones olvidadas y secretos que ninguna boca había pronunciado en siglos. Escuchad, susurró tía Rosa. Cada sombra nos muestra un pedazo de la historia. No lo ignoremos. De repente, un temblor recorrió el suelo. Las grietas se ampliaron y del interior surgió un rugido grave que hizo que los creyentes se aferraran entre sí. Una de las sombras avanzó hacia Lucía y le entregó un objeto brillante, un medallón con un símbolo desconocido. «Es la llave», dijo la sombra con voz etérea. «El que lo posea verá la verdad completa». Lucía tomó el medallón y una oleada de energía recorrió su cuerpo. Vio visiones del Valle Antiguo, sus fundadores, sus errores y la manera en que la desconfianza había crecido, dividiendo familias y amigos. Comprendió que la historia del Valle estaba viva y que su papel no era solo revelarla, sino guiar a la gente para que la aceptara. Mientras tanto, los temerosos, liderados por Tomás, habían descubierto el movimiento de los creyentes y planeaban un obstáculo. Colocaron rocas y ramas para bloquear el camino hacia las grietas y esperaban que el miedo de los aldeanos detuviera el avance. «Si ellos cruzan», dijo Tomás con voz tensa, «todo lo que conocemos cambiará. Debemos detenerlos». Al avanzar, los creyentes enfrentaron trampas naturales, rocas que caían de improviso, raíces que se enredaban y senderos que desaparecían bajo la niebla. Cada paso exigía confianza y unidad. Lucía sostuvo la mano de Mateo y dijo, «El eco nos prueba no solo con el terreno, sino con nuestro valor. Manteneos firmes». Finalmente, después de horas de esfuerzo, llegaron a una gran abertura en la montaña. La luz azul que antes surgía del suelo, ahora brillaba desde el interior, formando un túnel que parecía vivo. La voz del eco resonó nuevamente. «Solo quien enfrenta el miedo y abraza la verdad podrá cruzar. Los demás quedarán atrás». Los creyentes respiraron hondo y uno a uno comenzaron a entrar en el túnel. Cada paso parecía mostrarles una visión distinta. Reconciliaciones, revelaciones y recuerdos olvidados que les llenaban de comprensión y asombro. Pero fuera los temerosos observaban, con Tomás gritando, «¡No dejéis que se adentren! ¡Detenedlos ahora!». Una decisión crítica estaba por tomarse. ¿Seguirían los creyentes avanzando hacia la verdad? ¿O el miedo de los temerosos lograría frenarlos antes de que descubrieran el secreto que podía salvar o destruir el valle? El eco se intensificó y la montaña parecía palpitar con vida propia. Lucía, con el medallón en su pecho, comprendió que lo que encontrarían dentro no era solo la historia, sino la prueba final, si el valle podía unirse o si la división sería eterna. El túnel azul parecía respirar. Cada pared emitía un ligero resplandor que iluminaba los rostros de los creyentes, con tonos de plata y turquesa. Lucía avanzaba al frente, el medallón colgando de su cuello y latiendo suavemente contra su pecho, como si tuviera vida propia. «Manteneos juntos», dijo con voz firme. «Cada uno verá lo que debe enfrentar. No apartéis la mirada de la verdad.
El primer paso fue entrar en un corredor cubierto de espejos líquidos. Al mirarlos, cada aldeano vio su miedo más profundo. Para Mateo, eran los recuerdos de los aldeanos que había dejado atrás. Para tía Rosa, la pérdida de su familia. Para Lucía, la duda de no ser suficiente para guiar al valle. Esto, esto es demasiado real, susurró Mateo, retrocediendo un paso. No retrocedáis, lo alentó Lucía. Solo enfrentando el miedo podremos avanzar. Una corriente de luz recorrió el túnel, y de repente las visiones comenzaron a moverse. Los reflejos hablaban, susurrando palabras de duda, acusación y miedo. No eres capaz. El valle te necesita, y fallarás. ¿Por qué sigues adelante si todo está perdido? Cada creyente sintió la presión de estas voces sobre sus hombros, pero al mirar el medallón de Lucía, notaron que su brillo aumentaba con cada paso valiente que daban. «Es la llave», dijo Lucía. «Nos recuerda quiénes somos y por qué estamos aquí». Al superar el corredor de espejos, llegaron a una cámara circular. En el centro, un pedestal sostenía un cristal que reflejaba todas las sombras del valle. Al tocarlo, las sombras comenzaron a hablar en coro. Para avanzar, debéis unir lo que ha sido separado. La división ha alimentado el miedo. Solo la unidad os permitirá atravesar lo que viene. Mateo tomó aire y dijo, si queremos seguir, debemos enfrentarnos a los temerosos. Y no solo a ellos, sino a la desconfianza que hay entre nosotros. Al salir del túnel, el grupo vio que los temerosos habían bloqueado la entrada con enormes piedras y raíces retorcidas. Tomás levantó la voz. «Volved. No hay lugar para vosotros más allá de esto». Lucía dio un paso adelante, el medallón brillando intensamente. «Tomás, no se trata de volver. Se trata de que todos podamos ver la verdad y decidir si seguimos divididos o juntos». Los temerosos vacilaron. Algunos dudaban, otros sentían curiosidad. El eco de la montaña resonó. Solo quien abraza la verdad y la unidad podrá seguir adelante. En ese instante, el túnel pareció expandirse, y una luz azul envolvió tanto a creyentes como a temerosos. Los miedos se mezclaron con recuerdos, y cada aldeano vio no solo sus propios temores, sino también la humanidad de los demás, sus errores, sus sacrificios, sus pérdidas. Tomás, sintiendo la fuerza de esa verdad, bajó lentamente la guardia. Tal vez no todo esté perdido», murmuró. Lucía sonrió y dijo, «No es cuestión de perder o ganar, es cuestión de comprender y decidir juntos». La montaña vibró con fuerza. La luz del medallón y de las grietas se fusionó, formando un camino seguro hacia el corazón del valle, donde la verdad definitiva aguardaba. Pero mientras avanzaban, una sombra inmensa se alzó frente a ellos, el guardián final del eco, una figura cuya presencia mezclaba miedo y respeto. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su voz resonó en la mente de todos. Solo quien esté verdaderamente unido y libre de miedo podrá pasar. Demostradlo, o quedad atrapados en la oscuridad para siempre. La figura inmensa permanecía inmóvil, pero su presencia llenaba todo el valle con una tensión casi palpable. Sus ojos ardían como carbones, y su aliento parecía hacer temblar la tierra bajo sus pies. Cada creyente y temoroso sintió que su miedo más profundo era observado y evaluado. Lucía dio un paso adelante, el medallón brillando con intensidad. Su luz no solo iluminaba el túnel, sino que parecía envolver a todos los presentes, como un escudo contra la desesperanza. «No venimos aquí a pelear», dijo con voz firme. «Venimos a comprender. Venimos a unirnos, no a destruirnos». El guardián habló con un eco que retumbaba en las paredes del valle. «Muchos llegan con coraje, pero pocos con verdad. Mostradme que habéis enfrentado vuestro miedo y abrazado la unidad. Solo así podréis continuar». Mateo dio un paso al frente, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Cerró los ojos y vio el reflejo de todas sus dudas y errores. Cada recuerdo de abandono, de miedo y de culpa surgió con fuerza, pero en lugar de retroceder, respiró hondo y dijo, «Acepto mis errores y acepto a los demás. No somos perfectos, pero podemos aprender juntos». El guardián inclinó ligeramente la cabeza, como evaluando. Tía Rosa, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de un temoroso cercano y dijo,
No necesitamos temerosos ni creyentes separados. Solo necesitamos comprender y ayudarnos. El medallón de Lucía vibró y se expandió en un haz de luz azul y plateada, rodeando a todos. Las sombras del túnel, que antes habían mostrado miedo, comenzaron a transformarse en figuras de esperanza y coraje. Cada aldeano, al mirar a su alrededor, vio no solo su propio valor, sino también la fuerza de quienes les rodeaban. El guardián del eco levantó una mano y una corriente de energía suave envolvió a todos. Su voz resonó una vez más. Habéis demostrado coraje, verdad y unidad. Solo aquellos que han abrazado estos valores pueden continuar. Con un movimiento lento, la enorme figura se apartó, revelando un camino iluminado que descendía hacia el corazón del valle. El suelo vibraba ligeramente, como si la montaña misma aprobara su paso. Lucía lideró al grupo, seguido de Mateo, tía Rosa y los temerosos que decidieron unirse. Cada paso era seguro, pero todos sentían que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Descubrir la fuente del poder que mantenía el valle dividido y aprender a usarlo para sanarlo. A lo lejos, un lago cristalino reflejaba la luz del medallón. En su centro, una estructura brillante flotaba sobre el agua. Un cristal gigante que parecía contener toda la memoria del valle, desde los momentos más felices hasta los más dolorosos. Ahí está, susurró Lucía. El corazón del valle. Nuestra verdadera prueba comienza ahora. Mientras se acercaban, la montaña se estremeció una vez más, recordándoles que la unidad es un viaje, no un destino. Cada aldeano comprendió que, para salvar el valle, necesitarían valor, compasión y la fuerza de estar juntos, enfrentando lo desconocido sin rendirse. Los héroes, tras superar innumerables obstáculos, habían llegado al punto más profundo del valle. Allí, una fuente de energía cristalina brillaba con intensidad, iluminando todo a su alrededor. El cielo resplandecía con tonos dorados y morados, y ligeras ondas de energía emanaban entre las piedras. Elena se adelantó, liderando al grupo con determinación. Marco observaba el entorno con valentía, y Lía examinaba la energía del cristal con atención. Las sombras de los conflictos pasados aún lo seguían, pero Rival ya no era un enemigo. Ahora estaba a su lado. Cuando las manos de los héroes se unieron sobre el cristal, este comenzó a irradiar ondas de energía. La buena voluntad de cada uno tocaba el corazón de todos los seres del valle. Antiguas enemistades se disolvían y la naturaleza volvía a florecer. Las luces doradas y moradas danzaban en el valle, mientras la energía del cristal los envolvía. De pie en la cúspide del corazón del valle, los héroes sintieron la paz de la victoria y la fuerza de la unión. Rival retrocedió con agradecimiento. Elena y Marco compartieron el liderazgo, mientras Lía difundía la energía de paz por todos los rincones del valle. El corazón del valle no solo contenía poder, sino también amor y unidad. Unidos, los héroes podían superar cualquier obstáculo. Al abandonar el valle, todos habían cambiado y madurado. La luz que ascendía al cielo anunciaba un nuevo comienzo. La historia termina aquí, con esperanza y armonía.